¿Qué pasa cuando el amor maternal se convierte en obsesión? ¿Y si la mujer que debía protegerte es la misma que te destruye? ¡Feliz Día de las Madres! Pero espera, hoy no hablaremos de flores, desayunos en la cama, madres dulces, ni de esas que nos hacen la sopa cuando estamos enfermos. Este no es el típico top de películas para celebrar el Día de la Madre. Hoy vamos a mirar de frente a esas madres que el cine convirtió en monstruos, madres asesinas, obsesivas, psicópatas y completamente desequilibradas. Esas que harían que Freud se levantara de su tumba. Madres que aman pero con veneno, porque a veces el horror más grande viene desde el vientre. Madre solo hay una, pero como en este top, ninguna. Hoy, en Sin Wi-Fi, el top 10 de las peores y más perturbadoras mamás del séptimo arte. Three, two, one. Número 10, The Others, 2001, dirigida por Alejandro Amenábar. The Other nos transporta a la isla de Jersey, en el periodo inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial. Allí conocemos a Grace Stewart, una mujer profundamente religiosa interpretada magistralmente por Nicole Kidman, que vive aislada en una enorme y sombría mansión con sus dos hijos pequeños, Anne y Nicholas. Los niños sufren una rara enfermedad llamada senoderma pigmentosa, una condición que impide estar expuestos a la luz solar directa, por lo que la casa permanece perpetuamente en penumbra, con las cortinas siempre cerradas y las puertas abiertas una a la vez para evitar la entrada de luz. Grace espera noticias de su esposo, desaparecido en la guerra, mientras contrata a 3 nuevos sirvientes para ayudar en el mantenimiento del hogar. Pero pronto, hechos inquietantes comienzan a suceder. Voces, puertas que se abren solas, objetos que cambian de lugar y una presencia que no se deja ver. Los hijos insisten en que hay otros viviendo en la casa y Grace, atrapada entre la fe, el deber y su propia fragilidad mental, comienza a dudar de su cordura. Lo que aparenta ser una clásica historia de casas embrujadas se convierte en un tramo final, en una revelación emocionante y devastadora que redefine todo lo que el espectador ha visto hasta entonces. La locura, la negación, la maternidad y la culpa se entrelazan en un desenlace que te dejará sin aliento. En el estilo visual, Amenábar apuesta por un estilo gótico clásico muy influenciado por el cine de terror de los años 60 y 70, en especial de Innocence, 1961. No hay sobresaltos gratuitos ni gore. El horror aquí es psicológico, atmosférico y elegante. Los ambientes están cargados de simbolismo, habitaciones cerradas, espejos cubiertos, foto post-mortem, crucifijos y el silencio absoluto como una herramienta de tensión. La casa se convierte en un refugio y en una prisión al mismo tiempo, lo que refleja perfectamente el estado mental de Grace, una madre que vive atrapada por su propia negación, aferrada a una fe que la mantiene cuerda y la destruye a partes iguales. Grace no es una madre monstruosa en el sentido tradicional, pero representa una maternidad desequilibrada por el trauma, el aislamiento y su negación a la realidad. Su excesiva religiosidad, su necesidad de control y su comportamiento errático constituyen y construyen un personaje profundamente complejo. La tensión entre la protección y la opresión, amor y miedo hacen de ella una de las figuras maternas más inquietantes y trágicas del cine contemporáneo. Número 9. Carrie, 1976, de Brian De Palma. Basada en la primera novela de Stephen King, Carrie nos cuenta la trágica historia de Carrie White, una adolescente tímida, retraída y víctima constante del acoso escolar. Desde el primer momento, De Palma nos sumerge en la profundidad y la soledad de Carrie, una chica sin herramientas para socializar, emocionalmente reprimida y ridiculizada por sus compañeras. La película arranca con una de las escenas más incómodas y simbólicas del cine de terror, la humillación pública de Carrie durante el primer periodo menstrual en las duchas del colegio. Evento que desata no solo la burla despiadada de sus compañeras, sino también despierta el poder que ha estado latente en ella, la telequinesis. Pero el verdadero infierno de Carrie no está en el colegio, sino en su propia casa. Su madre, Margaret White, es una fanática religiosa dominada por la visión extrema del pecado y la pureza. Considera que cualquier expresión de sexualidad es diabólica y somete a su hija a constantes castigos físicos y emocionales. Margaret no educa, adoctrina, controla y castiga, pero también la manipula. Carrie vive enclaustada entre rezos, culpa y miedo. Cuando una de sus compañeras, en un gesto de redención, convence a su novio para que invite a Carrie al baile de graduación, parece que la joven tiene, por fin, una oportunidad de redención social. Pero la noche culmina en una de las escenas más icónicas del cine: el baño de sangre de cerdo, el despertar devastador de los poderes psíquicos de Carrie.
Lo que sigue es una catarsis violenta, apocalíptica y cargada de simbolismo. Carrie desata su furia contenida sobre todo aquel que la ha humillado. En una escena que mezcla horror, tragedia y venganza, al final la confrontación definitiva con su madre, una mujer que no puede distinguir entre religión y locura, revela el núcleo emocional de la historia, la maternidad tóxica como origen de este monstruo. El director de fotografía, Mario Tosi, crea una experiencia visual cargada de dualidad. Lo aparentemente cotidiano y la adolescente se transforman en un espectáculo de horror gracias a decisiones estilísticas arriesgadas y magistrales. La secuencia del baile es un ejemplo perfecto de la ambición visual del director. Empieza con un ambiente romántico, incluso etéreo, iluminado por luces suaves, música lenta y la cámara giratoria que refleja la sensación de euforia en Carrie. Pero ese momento de felicidad se irrumpe brutalmente con el baño de sangre y la cámara cambia bruscamente su ritmo, recorriendo a planos más agresivos, rápidos el uso de print screen para mostrar simultáneamente las reacciones de las personas y la furia telequinética de Carrie. La elección de los colores también es clave. El blanco del vestido de Carrie y el rojo de la sangre forman una imagen visual poderosa, un contraste que simboliza la pureza destruida por la violencia. Margaret White, interpretada de forma inolvidable por Piper Laurie, es una de las madres más perturbadoras del cine. Su fanatismo religioso la lleva a extremos delirantes. Encierra a Carrie en un armario para que rece, grita pasajes bíblicos, se autoflagela y considera su cuerpo femenino como una fuente de pecado y maldad. Su relación con Carrie no es de amor, sino de dominación y castigo. Margaret no solo la reprime, la hace sentir culpable por existir, por menstruar, por crecer y por ser mujer. Ella representa la figura de la madre destructiva que en lugar de proteger a su hija la prepara para el sacrificio. En la escena final, cuando intenta asesinar a Carrie por su bien, De Palma la filma como una figura mártir invertida, clavada contra la pared por cuchillos en una pose que recuerda a la crucifixión, en un acto visual de ironía brutal. Número 8. Good Night Mommy, 2014, dirigida por Veronica Franks y Severin Fiala. En una casa moderna, aislada y rodeada por campos de maíz y silencio rural, dos hermanos gemelos, Elías y Luca, esperan el regreso de su madre. Cuando ella finalmente llega, su rostro está completamente vendado, supuestamente recuperándose de cirugías estéticas. Pero los niños perciben algo extraño. Aunque su madre vive con ellos, ya no la reconocen del todo. Su comportamiento es errático, frío y autoritario. La mujer que se presenta como su madre actúa diferente, huele diferente y reacciona diferente. Ya no canta con ellos, ya no les demuestra cariño, ya no los trata como antes. A medida que los días avanzan, los niños comienzan a sospechar que esa mujer no es su madre, sino una impostora. Aislados, sin acceso al mundo exterior, el miedo infantil se transforma en una paranoia intensa. Lo que sigue es una espiral de desconfianza, tensión y terror psicológico que va de lo sutil a lo brutal. Los gemelos deciden interrogar, controlar y castigar a esta falsa madre, hasta que confiese su identidad. Lo que pareció una historia de suspenso se convierte rápidamente en una pesadilla kafkiana, con giros psicológicos que obligan al espectador a cuestionar la realidad de lo que ve. El giro revela una verdad devastadora. Uno de los gemelos está muerto, y todo ha sido la construcción de la mente traumatizada del sobreviviente, Elías, que no ha podido superar la pérdida de su hermano. La madre no era la impostora, solo es una mujer quebrada emocionalmente, intentando sobrellevar la tragedia mientras su hijo vivo proyecta su rabia, confusión y dolor sobre ella. Así, Good Night Mommy no es solo una historia de horror psicológico, es una exploración profunda de la culpa, el duelo y la ruptura de los lazos familiares más primarios. El estilo visual se inscribe dentro del horror psicológico llamado Slow Burn Horror, donde el miedo no se manifiesta con monstruos y sangre constante, sino con la ambigüedad y la percepción distorsionada de la atmósfera enfermiza. El estilo visual trabaja constantemente la tensión entre lo real y lo imaginario, entre lo racional y lo paranoico. Los directores apuestan por un diseño visual austero, depurado, donde cada objeto en pantalla parece cuidadosamente colocado. El uso del espacio es esencial. El hogar que debería ser un refugio se convierte en una prisión blanca, una caja de resonancia para los gritos no expresados, el dolor reprimido y la creciente violencia. La figura de la madre vendada es la imagen central de la película. No solo genera la inquietud visual, sino también simbólica. ¿Qué se oculta detrás del rostro materno? ¿Qué tan frágil es la identidad cuando una máscara cae? Su figura cubierta recuerda a los íconos del cine de terror japonés y al expresionismo alemán y se convierte en un enigma visual que atrapa tanto a los personajes como al espectador. En esta película la madre es una figura ambigua y desgarradora. No es una villana, pero tampoco es presentada como afectuosa o cálida.
Su rigidez, su desesperación y su incapacidad para conectar emocionalmente con Elías genera una brecha que permite que florezca el horror. Pero cuando se revela la verdad, entendemos que ella también está sufriendo y que ha sido víctima de la proyección brutal por parte de su hijo. Esta madre representa la maternidad herida, impotente, incomprendida, que lucha contra la pérdida y contra un niño que, al negar la realidad, la convierte en el enemigo. Su tragedia es doble: pierde a un hijo en la vida real y luego es castigada por el otro por no poder sostener una fantasía. Número 7. Mother, 2007, dirigida por Darren Aronofsky. Una joven mujer vive con su esposo, un poeta que busca la inspiración, en una casa aislada que ella ha restaurado. La llegada de visitantes inesperados desencadena una serie de eventos caóticos y destructivos que amenazan con destruir a su hogar y su cordura. La película se convierte en una alegoría sobre la creación, la destrucción y el sacrificio. Para esta película, el director de fotografía utiliza una cámara en mano y planos cerrados para sumergir al espectador en la perspectiva de la protagonista interpretada por Jennifer Lawrence. La elección de filmar en 16 milímetros aporta una textura granulada que intensifica la sensación de realismo y claustrofobia. Número 6. Psycho, 1960, dirigida por Alfred Hitchcock. Marion Crane, una secretaria que huye tras robar una gran suma de dinero, se refugia en el solitario Bates Motel, regentado por el tímido Norman Bates. Allí, Marion es brutalmente asesinada en la ducha, desencadenando una investigación que revela la perturbadora relación de Norman con su madre, quien resulta ser una proyección de su propia psicosis. Esta película establece un nuevo estándar en el cine de terror, utilizando una narrativa engañosa y una estética minimalista. La casa de los Bates, con su arquitectura gótica y ubicación en lo alto de la colina, simboliza la mente perturbada de Norman. La figura materna, aunque ausente físicamente, domina la narrativa como una presencia opresiva y controladora. Número 5. Babadook, 2014, dirigida por Jennifer Kent. The Babadook narra la historia de Amelia, una madre viuda que lucha por criar a su hijo Samuel, un niño problemático y obsesionado con monstruos. La aparición de un misterioso libro infantil titulado Mr. Babadook desencadena una serie de eventos sobrenaturales que desestabilizan la ya frágil relación entre madre e hijo. A medida que la presencia del Babadook se intensifica, Amelia se ve consumida por el miedo y la desesperación, enfrentando sus propios miedos internos y el dolor no resuelto por la pérdida de su esposo. La directora de fotografía utiliza colores fríos y desaturados, predominando los colores azules y grises para reflejar el estado emocional de los personajes. La iluminación tenue y las sombras pronunciadas crean una atmósfera opresiva y claustrofóbica dentro del hogar, simbolizando la mente perturbada de Amelia. La cámara emplea encuadres cerrados y movimientos lentos para intensificar la sensación de aislamiento y tensión. Número 4. Mamita querida, del director Frank Perry. Basada en las memorias de Christina Crawford, la película retrata la vida con su madre adoptiva, la actriz Joan Crawford. Detrás de las fachadas de la estrella de Hollywood, Joan es una madre abusiva y obsesionada con la perfección, sometiendo a Christina a castigos físicos y emocionales que dejan cicatrices profundas. La película utiliza una estética melodramática para enfatizar el horror doméstico. Los escenarios lujosos y la atención al detalle en vestuario y decoración contrastan con las escenas de violencia y control, subrayando la dicotomía entre la imagen pública y la realidad privada de Joan Crawford. Número 3. El bebé de Rosemary, 1968, dirigida por Roman Polanski. Rosemary Woodhouse y su esposo se mudan a un antiguo edificio de Nueva York, donde entablan amistad con una pareja de vecinos mayores. Tras quedar embarazada, Rosemary empieza a sospechar que una secta satánica busca utilizar a su hijo para propósitos oscuros. A medida que su embarazo avanza, su aislamiento y paranoia aumentan, llevando a cuestionar su propia cordura. Polanski construye una narrativa de horror psicológico donde lo sobrenatural se insinúa más que lo que se muestra. El diseño de producción del edificio Bradford y su arquitectura gótica en pasillos laberínticos construyen una sensación de opresión. La transformación de Rosemary de una mujer alegre a una figura aterrorizada refleja la pérdida de autonomía y de control sobre su propio cuerpo. Número 2. Precious, 2009, el director Lee Daniels. En Precious nos sumergimos en el infierno doméstico de Clarice, Precious Young, una adolescente de 16 años que vive en Harlem a finales de los años 80. Desde el primer momento, el espectador es arrojado sin filtros a una existencia marcada por la marginalidad, el silencio y el abuso. Precious no solo sufre de una pobreza extrema y analfabetismo, vive prisionera dentro de su propio hogar.
dominado por una madre abusiva llamada Mary y marcada por las consecuencias de los abusos reiterados de su padre, con quien ha tenido 2 hijos. El relato no es lineal ni cómodo, se despliega con crudeza, mostrando cómo la violencia doméstica puede disfrazarse de rutina. Mary, interpretada por una imponente y aterradora Monique, es una figura materna profundamente disfuncional. La insulta, la golpea, la humilla y le recuerda constantemente que no vale nada. Pero más allá de su brutalidad física, lo más perturbador es su violencia emocional, su constante sabotaje al mínimo rastro de autoestima de su hija y su manipulación para perpetuar un ciclo de dependencia y dolor. La fotografía a cargo de Andrew Dunn es esencial para crear el clima emocional y sensorial del film. Lejos del artificio, Dunn apuesta por un lenguaje visual crudo, íntimo y orgánico que pone al espectador dentro de la mente y sentimientos de Precious. Gran parte de la película está filmada en cámara al hombro, por lo que genera una sensación de inestabilidad emocional constante. Los primeros planos prolongados del rostro de Precious funcionan como una lupa sobre su mundo interior. Vemos el dolor, la rabia contenida y la confusión, la esperanza que lucha por emerger. El departamento donde vive con su madre está filmado con una luz amarillenta opaca, muchas veces bajo puesta. Todo parece sucio, marchito, corroído por los años de abandono emocional. Esa luz enfermiza contrasta con la iluminación suave y cálida de los momentos en el aula o en sus sueños. Mary, la madre, es uno de los retratos más perturbadores de una madre en el cine contemporáneo. No es una villana caricaturesca, es profundamente real. Representa a esas madres que, en lugar de proteger, destruyen, que aman desde la dependencia enfermiza, que necesitan que sus hijas fracasen para no quedarse solas en el fracaso. Mary no grita porque está enojada, grita porque no sabe amar. Es una figura herida que repite el abuso que alguna vez la marcó. El clímax emocional del film llega en una escena entre Mary y la trabajadora social, en un rol inusualmente sobrio para Mariah Carey. Mary intenta justificar sus actos, no para exonerarse, sino para explicar su lógica enferma. Es un momento que hiela la sangre. No hay redención, solo dolor. Y una confesión que revela hasta qué punto el amor puede pudrirse si no se sana el trauma. Número 1. Misery, 1990, dirigida por Rob Reiner. Paul Sheldon es un exitoso escritor de novelas románticas, conocido por su saga protagonizada por Misery Chastain. Después de terminar su última novela, donde decide matar a Misery para cerrar la historia, sufre un accidente en medio de una tormenta de nieve. Despierta en una casa apartada atendido por una mujer que dice ser su fan número 1. Annie White, interpretada por Kathy Bates. Al principio, Annie parece ser amable y servicial, una madre improvisada que lo cuida. Le da de comer, le limpia las heridas, pero pronto descubrimos que Annie no es una enfermera cualquiera, es obsesiva, inestable e impredecible. Y cuando se entera que su personaje favorito murió en la nueva novela, pierde totalmente el control. Así comienza un secuestro silencioso lleno de violencia psicológica, manipulación emocional y castigos físicos. Annie lo obliga a reescribir el final. Paul se convierte en un prisionero emocional y Annie en la madre que nunca nadie querría tener. Rob Reiner, que venía de éxitos como Stand By Me y When Harry Met Sally, sorprendió al dirigir este thriller psicológico con maestría. Su dirección es sobria, contenida, sin sobresaltos innecesarios. Todo el horror sucede dentro de 4 paredes. La casa de Annie se transforma en un espacio claustrofóbico, donde lo cotidiano, una cama, un plato de sopa, una máquina de escribir, se vuelve amenazante. Reiner logra un equilibrio perfecto entre el suspenso de la violencia sutil y la tensión emocional. La fotografía es clave para generar la sensación de encierro psicológico. Los encuadres cerrados y los planos detalle como las llaves, las jeringas y los ojos de Annie crean una atmósfera inquietante. Los colores son apagados, fríos, mucho beige, gris y madera, como si el tiempo se hubiera detenido en la casa. Y cuando Annie se enfurece, el encuadre se vuelve mucho más violento. La cámara baja, los ángulos se inclinan y sentimos la amenaza sin necesidad de efectos especiales. En lugar de sangre y gritos, hay silencio. Recordemos esa escena emblemática cuando Annie le rompe los tobillos a Paul. Es de los más duros del cine moderno y ocurre casi sin música y sin cortes bruscos. Solo la crudeza del acto y el rostro satisfecho de Annie. Es un estilo visual que te obliga a mirar aunque no quieras hacerlo. Annie White encarna todo lo que puede salir mal en una figura materna. Amor asfixiante, necesidad de control, cambios de humor violentos, infantilización del otro. No es la madre de Paul, pero actúa como si lo fuera.
Le da medicina, le lee cuentos, lo castiga y lo consuela, pero lo mantiene prisionero, le impone a su voluntad y le borra la identidad. Kathy Bates ganó un Oscar por este papel. Annie es uno de los personajes más terroríficos del cine, porque su locura es posible. Todos hemos conocido a alguien pasivo-agresivo, todos hemos sentido que alguien nos ama de cierta forma que asusta. En Misery, la maternidad no solo es proteger, sino es poseer. Es una advertencia para todos. El amor, cuando se tuerce, puede encerrar, puede lastimar, y como vimos en esta película y en esta historia, tu fan número 1 puede ser tu peor pesadilla. Gracias por llegar hasta aquí en este oscuro recorrido por las madres más perturbadoras del cine. Después de ver madres como esta, nos damos cuenta de lo privilegiados que somos al tener una madre normal. Con sus fallas sí, pero con amor real. En el Día de las Madres celebremos a las que están y recordemos a las que ya no están. Pero sí, honremos a todas las madres que supieron romper con sus propios traumas para darnos algo mejor. Coméntame si ya has visto alguna de estas películas o quedaste con ganas de verlas. Si este video te hizo pensar, te conmovió o simplemente te dejó con escalofríos, no olvides suscribirte y darle like. Recuerda algo, el cine se piensa y se vive sin filtros. Nos vemos al regreso del cine.